agencia libre del 2014, New England perdería un par de jugadores importantes, como lo eran el cornerback, Aqib Talib, que partió hacia los Broncos, y el guardia ofensivo Logan Mankins, que fue a los Buccaneers a través de un trade que nos dejaría una cuarta ronda del draft de 2015. En cuanto a las altas, tendríamos el arribo del cornerback ex-Jets, Darrelle Revis, el receptor Brandon LaFell, proveniente de los Panthers, y la vuelta del safety, Patrick Chung. Desde el draft se destacarían las adiciones del tackle ofensivo, Cameron Fleming en cuarta ronda, el running back James White en cuarta ronda, el quarterback Jimmy Garoppolo en segunda ronda y un desconocido que llegaría como undrafted, el cornerback Malcolm Butler. Recuerden este nombre. En la semana 1 y con más de 30 grados, los Patriots viajaban a Miami para enfrentarse a los Dolphins. El primer tiempo sería favorable a New England, que encontraba los puntos con un touchdown de Shane Vereen, otro de Rob Gronkowski y un par de field goals de Gostkowski. La primera anotación del partido fue de Miami, pero luego el equipo local fue superado por el buen ataque de Brady. En la segunda parte cambiaría radicalmente el encuentro. Los Patriots acusaban el cansancio y el calor de la Florida y ya no agregarían puntos al marcador, mientras que el ataque de Tannehill lograría avanzar con asiduidad y anotaban 23 puntos sin respuesta. Fue derrota ante los Dolphins por 33-20 para abrir la temporada. Week 2. New England visitaba a los Vikings. Y otra vez sería el rival el primero en anotar en su primer drive ofensivo. Nuevamente, los Patriots partían debajo en el marcador. Pero la dinámica del encuentro cambiaría cuando Devin McCourty conseguía una intercepción en su propio campo y la devolvía hasta la yarda 1 del rival. Stevan Ridley pondría el empate un par de jugadas después. Hacia el segundo cuarto se aumentarían las diferencias gracias a un precioso pase de Brady a Julian Edelman en la endzone. Y para terminar el primer tiempo, Chandler Jones bloqueaba un intento de field goal y lo devolvía hasta la zona de anotación. 24-7 y partido liquidado. El resto del encuentro sería anecdótico. New England controlaba la ofensiva de Matt Cassell y se llevaba la victoria de Minnesota por 30-7. El primer partido en Boston llegaba en la semana 3 ante los Raiders. Y sería un encuentro con muy poca historia. Los Patriots nunca lograrían sacar una diferencia relevante ante unos rivales que no habían ganado en sus partidos anteriores. El único touchdown que veíamos de New England era a través de un pase de Brady a Gronkowski. Llegando al último minuto de juego, el conjunto de Belichick sostenía la diferencia de aquella anotación, pero los Raiders estaban en primera y gol. Lograrían el touchdown, pero un castigo los enviaba 5 yardas para atrás, además de anular la anotación, claro está. Acto seguido, un pase del quarterback rookie, Derek Carr, era desviado por Logan Ryan y luego interceptado por Vincent Wilfork. Los Patriots ganaban con mucho sufrimiento por 16-9. En Monday Night Football, los Patriots viajaban a Arrowhead para enfrentarse a los Chiefs. Fue una noche terrorífica para New England. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Fue una paliza de Kansas City que se iba al descanso 17-0 arriba en el marcador. Y el segundo tiempo sería aún peor. La línea ofensiva patriota, que estaba teniendo una mala temporada, tendría un partido para el olvido. Un Brady con una prácticamente nula protección tiró una intercepción y luego perdió un fumble en el tercer cuarto. Y en el primer drive del último periodo sería interceptado nuevamente. Esto motivó el ingreso a falta de 10 minutos de Jimmy Garoppolo, que en su primer drive conectaba con Gronko a 6 yardas de la endzone y el tight end, en un enorme esfuerzo, conseguía la anotación. Pero el daño ya estaba hecho, la dura derrota ya estaba consumada. 41-14, la segunda peor en la era Brady-Belichick. Nosotros ya sabemos cómo nos fue en la anterior derrota por un marcador abultado en el 2003 contra los Bills. Pero para la prensa, esto era una clara muestra del fin. Los Patriots están acabados.
La dinastía terminó, decían. Pero Belichick y los Patriots... We're on to Cincinnati. We're getting ready for Cincinnati. En Monday Night Football de la fecha 5, New England recibía a los Bengals, que además de ser el mejor equipo de la conferencia, venían del bye. Los Patriots saldrían con todo a jugar este partido, y ya en el primer drive lograban anotar de a 7 gracias a una carrera de 1 yarda de Stevan Ridley. Brady llegaba a las 50.000 yardas aéreas tras un pase a su tight end favorito. Posteriormente, conectaba con el otro tight end, Tim Wright, para colocar el marcador 20-3 con el que nos iríamos al entretiempo. Al comenzar el segundo tiempo, habría un atisbo de reacción de los Bengals, que al convertir un touchdown se ponían a 10 puntos de diferencia. Pero esto sería aplacado rápidamente por la ofensiva patriota. Brady dirigía un gran drive, alternando carrera y pases, hasta que casi 6 minutos después enviaba un rayo teledirigido a Gronko para un nuevo touchdown en la temporada del tight end. Y de inmediato llegaba una gran jugada de los equipos especiales que recuperaban un fumble y lo llevaban hasta la endzone. Cuando los Bengals quisieron reaccionar, New England cerró el partido. El resto del tiempo fue de control para el equipo de Belichick y de estirar un poco más la ventaja con 3 field goals de Gostkowski. En horario estelar, los Patriots enviaban un mensaje a toda la liga: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. En la jornada 6 visitábamos Buffalo para enfrentarnos a los rivales divisionales. Luego de algún tiempo, los locales eran líderes de división pasadas 5 fechas y esperaban con ansias medirse ante el gigante de la última década. El encuentro comenzaba con mucha intensidad, principalmente las defensas que no permitieron puntos en el primer cuarto. La primera anotación del partido vino tras pase de Brady a Wright. Y si bien los Bills empataban con un touchdown del receptor Robert Woods, los Patriots lograban irse en ventaja al descanso gracias a un par de pérdidas de los Bills que se convirtieron en 2 field goals de Gostkowski. El segundo tiempo comenzaba de la mejor manera para New England. Brady mandaba un bombazo de 43 yardas hacia la endzone que recepcionaba el receptor Ryan Timms. Buffalo intentó meterse en partido en un par de oportunidades con sendas anotaciones, pero era una tarde inspirada de Tom, que conectó un par de veces con Brandon LaFell para anotaciones de 7 puntos. Fueron 4 pases de touchdown para el mariscal y más de 350 yardas por aire. La mala noticia de la jornada es que los Patriots perdían al running back Stevan Ridley y al linebacker y líder ofensivo Gerald Mayo por el resto de la temporada. El score final fue de 37-22 en una tarde no tan feliz. Semana corta para New England, que recibía el jueves por la noche a los New York Jets. En menos de 2 minutos, los Patriots se ponían arriba en el marcador gracias a un bombazo de Brady que atraparía al running back Shane Vereen y rodaría hacia la endzone. Pero de allí en más, habría un dominio acentuado de los Jets. El equipo neoyorquino controló y dominó desde el ataque, pero nunca llegaba a la zona prometida. Fueron varios drives que terminaban en field goal. Así daría vuelta el marcador New York, pero la respuesta llegaba de inmediato. La ofensiva patriota volvía a producir y se repetiría la fórmula: Brady, pase a Vereen y nuevo touchdown del corredor. Para la segunda mitad, New England podría ir parando el ataque de los Jets, pero el encuentro seguiría muy parejo. La defensa patriota ante la carrera era muy floja, permitiendo más de 200 yardas al equipo rival, y desde allí New York construiría su partido. A falta de minuto y monedas, los Patriots llegaban arriba 27-25 en el marcador. Geno Smith conseguiría llevar adelante un buen drive que dejaba a los de Rex Ryan en field goal range. Pero la patada de Nick Folk sería bloqueada por New England, que se llevaba con mucho sufrimiento una nueva victoria. En la semana 8 recibíamos a los Bears en Foxborough. Y en el primer drive ofensivo de New England veríamos historia.
Brady conectaba con Gronk para la primera anotación del partido y esta sería la vez número 46 en la historia, lo que sería un récord para la franquicia. Y no sería el único. En total, el tight end estrella anotaría 3 touchdowns. El tercero de ellos era una demostración de supremacía física y técnica. New England tendría un partido muy tranquilo que liquidaría rápidamente. Brady conseguía 5 pases de touchdown y otra vez más de 350 yardas por aire. El resultado final de la nueva paliza a los de Chicago sería de 51-23. Semana 9. Los Patriots eran locales ante los Broncos de Peyton Manning. Denver era el mejor equipo de la conferencia y con las victorias de las últimas semanas New England se había posicionado en segundo lugar. Otra vez un Brady versus Manning, en lo que sería posiblemente el partido más interesante en lo que iba de temporada. Luego de un inicio frío de las ofensivas, los Broncos se ponían delante en el marcador por 7-3. La respuesta del conjunto local llegaría hacia el segundo cuarto. Julian Edelman recibía un pase de Brady y daba la vuelta al encuentro. Pero no terminaba ahí. Peyton tiraría, como no podía ser de otra manera, un pase interceptado en Foxborough. Y minutos después, otra vez el pequeño gran receptor conseguía el cuarto retorno de patada para touchdown. Esto se convertía en un nuevo récord de la franquicia. Por último, Chamberlain pondría una nueva anotación segundos antes de finalizar el primer tiempo. La secuencia que liquidaba el partido sería una nueva intercepción a Peyton Manning, luego de que Wes Welker no pudiera recepcionar su pase, y acto seguido Brady encontraba a Brandon LaFell en la endzone. Aún restaban más de 20 minutos de partido y New England liquidaba a los Broncos. Restaba un touchdown a cargo de Rob Gronkowski, luego una maravillosa recepción a una mano en la jugada previa. De este modo, los Patriots vencían con autoridad al mejor equipo de la conferencia por un marcador final de 43-21. En Sunday Night de la semana 11, los Patriots viajaban a Indianápolis a enfrentarse a los Colts. Sería la noche de Jonas Gray. El running back fue subido de Practice Squad unas semanas antes y esta noche sería el One Hit Wonder de su carrera, consiguiendo la nada despreciable cantidad de 200 yardas. Y además logrando un récord para la franquicia en temporada regular con 4 touchdowns terrestres. Los Colts nunca pudieron controlar el juego de carrera patriota y desde allí se construyó una gran victoria para el equipo de Belichick. El primer tiempo se sintió parejo, pero si no fuera por una intercepción de la defensa de Colts a falta de poco más de un minuto, la diferencia al descanso habría sido de más de 10 puntos para los Patriots. En la segunda parte el marcador se empezó a acomodar con lo que se veía y se transmitía desde el campo. New England era superior a su rival en todas las facetas de juego. Luego del récord de Gray, llegaría la última anotación del partido. Rob Gronkowski recibía un pase de Brady a la altura de la yarda 20 y con un par de movimientos y su potencia física anotaba uno de los mejores touchdowns de su carrera. Sencillamente impresionante. Un encuentro del que se esperaba una paridad digna de un partido de playoff terminaba 42-20 a favor de New England. En la semana 12 los Patriots recibían a los Lions en el Gillette Stadium. De principio a fin habría dominio del conjunto local ante uno de los líderes divisionales de la NFC. Con un par de touchdowns del tight end Tim Wright, tras sendos pases cortos de Brady, y luego uno de carrera de LeGarrette Blount, New England se iba al descanso con victoria de 24-6. El corpulento running back volvía a Foxborough luego de unos meses en Pittsburgh y lo hacía con un par de touchdowns y casi 80 yardas terrestres.
el apartado defensivo patriota también se mostró en gran forma, ya que no permitió anotar de a 7 al equipo de Detroit en todo el partido. Por tercera semana consecutiva, los Patriots vencían a un líder divisional, esta vez por 34-9. En la tundra se enfrentaban en semana 13 los Green Bay Packers contra New England. Las expectativas eran altas ante el duelo Tom Brady-Aaron Rodgers, y el partido no decepcionó. Los Packers abrieron una importante ventaja en el primer tiempo con un gran juego de ataque, pero que se estancaba hacia la endzone. De igual manera, se irían arriba en el primer cuarto por 13-0. New England recién empezaría a meterse en el partido en el segundo cuarto. Los Brandon, Bolden y LaFell dejaban el marcador apretado con sendos touchdowns, pero un gran pase de Rodgers y una gran corrida de Jordy Nelson le da una luz de ventaja a Green Bay hacia el descanso. El equipo local ya no estaba cómodo en el encuentro y la ofensiva patriota volvía a poner puntos. Otra vez, el wide receiver número 19 atrapaba un tremendo pase de Brady en la endzone y dejaba el encuentro 21-23. Luego de un field goal de los Packers, Brady tendría un último drive para dar vuelta a las acciones. Pero un sack en tercera oportunidad y posteriormente el fallo de field goal de Gostkowski dejarían sin chances al conjunto de Belichick. Fue derrota en Lambeau Field por 21-26. En Sunday Night de la fecha 14, los Patriots se enfrentaban a los Chargers en San Diego. El equipo local buscaba trepar en las posiciones y acercarse a los playoffs, y luego de un primer cuarto en donde no pasó mucho, se puso arriba 14-3 gracias a un touchdown de Floyd y otro de la defensa luego de la recuperación de un fumble. Los Chargers estaban siendo superiores en el campo y eso se notaba en el marcador. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los Patriots lograban un par de avances importantes. El segundo de ellos culminaba con un pase de Brady a Gronkowski para touchdown. Era el 10º en la temporada para el gran tight end. El partido se definiría promediando el último cuarto. Primero un field goal de Gostkowski y luego una anotación de Edelman tras una carrera de más de 50 yardas del receptor. La ardilla lograba un total de 141 yardas, lo que sería un nuevo récord en su carrera. La defensa patriota estaría impecable en toda la segunda parte, con 2 sacks, una intercepción y sin permitirle ni un solo punto al rival. New England mantenía así el seed 1 de la conferencia con la victoria en San Diego por 23-14. Week 15. Patriots Dolphins en Foxborough. Miami llevaba 2 victorias consecutivas ante los Patriots, cosa que poquitos equipos lograron en 20 años, y en la primera jugada del partido, Tannehill metía un bombazo de 50 yardas. Minutos después iban a intentar el field goal para abrir el marcador, pero los equipos especiales de New England lograrían el bloqueo y devolvían el ovoide hasta la endzone, 7-0. De igual manera, el primer tiempo terminaría igualado con ventaja de un punto para los Pats. En el segundo tiempo, solo habría un equipo en el campo. La defensa patriota no permitía más puntos a los Dolphins, y Tannehill comenzaría a vivir una tarde oscura, recibiendo 4 sacks y 2 intercepciones. En la faceta ofensiva, anotaban las principales figuras. Una corrida de 3 yardas de LeGarrette Blount, una recepción de 27 yardas de Rob Gronkowski, tras un hermoso pase de Tom Brady, y por último, Julian Edelman también recibía un gran envío del mariscal en la endzone. Los Patriots terminaban dándole una paliza a los Dolphins. Con esta victoria, conseguían consagrarse campeones divisionales, solo alguna fecha después de que nos habían declarado como acabados. El score final fue de 41-13. En la semana 16 viajábamos a New York a enfrentar a los Jets. Sería un encuentro muy alejado de lo que se esperaba ante el campeón divisional y uno de los peores equipos de toda la liga.
La defensa neoyorquina puso constantemente en aprietos a Brady, que llegó a recibir 4 sacks y una intercepción, y no llegó a las 200 yardas aéreas. Hacia el final del tercer cuarto, los Jets tenían ventaja de 13-10, pero una intercepción a Gino le daba una buena posición de campo a New England que Tom no desaprovecharía. Touchdown de Jonas Gray y los Patriots se adelantaban por 4 puntos. Si bien New York convertía un field goal, no podía volver a poner puntos en el marcador. New England resistió el embate final y la ofensiva culminó el trabajo gastándose el tiempo de reloj. Una muy sufrida victoria ante los rivales divisionales por 17-16. En la última semana, los Patriots recibían a los Bills en Foxborough. La derrota de los Broncos en el Monday Night de la fecha anterior había asegurado el seed 1 para New England. Los Bills tampoco se jugaban nada, ya que en la fecha pasada se habían esfumado sus posibilidades de playoff. En un partido sin historia, los Patriots guardarían algunas de sus figuras como Edelman y Gronk, y Brady jugaría la mitad del partido. Buffalo se llevaba la victoria del Gillette Stadium luego de muchos años, y así se cerraba la temporada regular. Un año en el que muchos dudaban de los Patriots, de Belichick y de Brady, a quien ni siquiera consideraban como un quarterback top 5 en esa campaña. New England seguía lo suyo, ganando partidos de fútbol americano. Un nuevo título divisional obtenido varias fechas antes del final de temporada y con la vista puesta en lo que venía. Los Patriots estaban vivos, más vivos que nunca.